en relación a Darwin Machís. A ver, esto lo adelantaba José Pineda, que es parte de aquí de 433, José Ángel Pineda, que tiene el programa Cápsulas Vinotinto. Y él mencionaba en sus redes sociales y también en su canal de YouTube, Se Habla Deporte, que Darwin Machís estaría siendo observado y contactado probablemente por Elche, por Levante y por el propio Real Oviedo. Serían los tres equipos a los cuales le habrá despertado interés Darwin Machís. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo, que Darwin Machís despierte interés y tiene mucho sentido que sean estos tres equipos, porque estamos hablando de equipos que vienen de la segunda división. Eso puede llamar la atención, el poder fichar a un jugador de primera división, que venía estando en primera división, haya jugado poco o no, pero siempre estuvo en un nivel superior a los que estaban el propio Real Oviedo, donde va a jugar Salomón Rondón, el propio Elche, por ejemplo, incluso el Levante, que ha sido un equipo ya de mayor, a ver, de mayores pasajes en primera división en el pasado reciente. ¿Por qué digo que tiene mucho sentido que cualquiera de estos tres equipos esté interesado en Darwin Machís? Porque uno puede pensar, bueno, puede ser el humo que se levanta como siempre en los mercados de pases. Es que económicamente es un jugador viable para equipos como el Real Oviedo, como el Elche y como el Levante. Porque cuando vienes de segunda división, tienes la obligación de armar el equipo y hacerlo lo más competitivo posible. Lo más competitivo posible. Pero tienes el problema del presupuesto, el budget, como dicen los americanos. El presupuesto de un equipo como el Elche no es el mismo presupuesto que puede tener el Sevilla. Vamos a hacer el ejemplo con el Elche. A ver, el costo de su plantilla la última temporada. Elche, fíjense, este número es para que vean la comparación, ¿no? Elche, en este momento, el costo de jugadores de la plantilla que tiene es de 24 millones de euros, 24 millones 680 mil euros. Hay muchos equipos de primera división que con un solo jugador vale toda la plantilla del Elche. Entonces, ¿qué ocurre? Elche tiene que modificar su plantilla, tiene que empezar a fichar jugadores. De pronto tiene a Diaby, que vale 800.000 euros, pero tiene a Gruber, un jugador austríaco, que vale 5 millones de euros. Pero es el jugador más caro de la plantilla. Ya después son jugadores de 450.000, de 500.000 euros. A ver, el costo de la ficha de Darwin Machís en este momento, a ver cómo está valorado Darwin Machís como para poder ir entrando dentro de ese. Bueno, fíjense, Darwin Machís, los números, el costo de Darwin Machís de su ficha califica, por decirlo de alguna manera, dentro de los números, dentro del razonamiento de los números de un equipo como el Elche. 600.000 euros es el costo de la ficha hoy de Darwin Machís. Una ficha que en su pico más alto llegó a costar 10 millones de euros. Vamos a ver, en el caso de Levante, que creo que la ficha, la plantilla tiene un costo un poquito más alto, 38 millones y medio, no es mucho tampoco. Y el Real Oviedo, el costo de la plantilla ahora mismo, el Real Oviedo es 23 millones y medio de euros. Eh, obviamente, en el caso del Real Oviedo, que llegue a Salomón Rondón, Rondón hoy estaba por 1 millón de euros el costo de él en Pachuca. O sea, no es una ficha que va a incrementar demasiado. Por eso es que van cuadrando. Algunos rumores cuadran. Este rumor de que Darwin Machís pudiera interesar a Levante, a Elche, al Real Oviedo, puede tener sentido. ¿Por qué no? Más todavía cuando un jugador que es alcanzable, que es fichable, que no hay que romper una alcancía ni hay que endeudarse para ir a ficharlo. Ojalá suceda, porque el hecho que Darwin Machís pueda seguir jugando en primera división en España ya es importante. Y más importante es llegar a un equipo,
a ver, donde te vas a ver con otro entorno, con otro entrenador, con otros rostros, otros compañeros, otras posibilidades para empezar a ganarse un lugar, otras posibilidades definitivamente. Y eso tiene que ser a lo que vaya a apuntar Darwin Machís. Fíjense, Darwin cuando rescinde su contrato con el Real Valladolid, creo que le quedaba todavía un año más de contrato. Es obvio, Darwin no contaba para el Valladolid y en segunda él no quería jugar igualmente, pero ya no venía contando en primera para el equipo. Disolver el contrato o rescindirlo de manera amistosa entre las dos partes a un año antes de culminar, le deja a Darwin Machís en un muy buen escenario porque puedes negociar con cualquiera de estos tres equipos que han ascendido a la primera división, y no le vas a costar a ese equipo tener que pagar una ficha para liberarlo del equipo, las famosas cláusulas, ¿no? De recesión. Entonces eso ya es una ganancia. Ya es una gran ganancia que se le presenta a Darwin Machís y, por supuesto, al equipo que lo vaya a fichar. Por eso veo que es un escenario ideal, es idóneo para que pueda suceder. Ojalá, repito, esto es una información que no soy yo el que maneja las fuentes. La información viene de José Ángel Pineda, que es conductor del espacio Cápsula Vino Tinto, acá mismo en 433, y que tiene su propio canal de YouTube, Se Habla Deporte. Él comenzó a indagar sobre el tema y bueno, sus fuentes le dicen que sí, que hay un interés serio de estos tres equipos. Y él fue el que primeramente dio la noticia, así que lo cortés no quita la valiente, hay que dar el crédito a quien corresponde en relación a esta situación. Ojalá, porque hay que recuperarlo, sobre todo porque viene tramo final de la eliminatoria. em, y ha sido una posición en la cual Venezuela ha tenido dificultades para poderla completar. Lamentablemente, Venezuela ha tenido dificultades en ese puesto. Y siempre hablábamos que Savarino hay que moverlo a la derecha, porque Savarino es un media punta, y si no está Bello, pero entonces hay que poner todo ese tipo de desbarajuste. Porque yo decía hace algunos días, Batista tenía en el arranque de la eliminatoria, en ese primer año, que Venezuela se coloca cuarta, Batista tenía una base ya hecha. Y esa base, poco a poco, se fue deformando precisamente después de Copa América. Y eso, a falta de 2 jornadas para que se acabe la eliminatoria, es muy bueno poder recuperar esa base, sea con Darwin, sea con el que sea. Yo creo que sí va a surgir, sí se le va a dar, sí se va a poder quedar en España. Yo hablaba el otro día, bueno, para él sería bien irse a la primera división de Portugal o quedarse incluso en segunda división de España. Si se abre la posibilidad para ir con uno de los equipos que han ascendido, pues fabuloso. Los números están dentro de lo que puede manejarse. Y además el hecho de haber roto ya eh, el convenio, el haber rescindido contrato con el Valladolid, pues lo hace un jugador que pueda llegar en cualquier momento. Ojalá en los próximos días nos llegue esa noticia de Darwin Machís, que va a seguir jugando en la primera división de España y con un equipo nuevo, obviamente, con una nueva oportunidad de ganarse la titularidad y de elevar su nivel futbolístico. Duélale al que le duela.